esta profesión es de una relevancia y de una pertinencia social que a veces no logramos medir la sociedad o las instituciones o nosotros mismos ese impacto que tiene. Que se nos haya asignado a los abogados lo que yo suelo decir el tercer poder del Estado, la administración de justicia, esa es una responsabilidad política, una responsabilidad social y, por qué no decirlo, una responsabilidad jurídica de mucha relevancia. Entonces, si es así de relevante e importante debe ser su actualización, su puesta al día, en todo lo que implique la ciencia jurídica y el ejercicio profesional. Porque el derecho cambia, muta, se transforma, evoluciona y es el reflejo de la sociedad misma. Hoy, por ejemplo, desde el día lunes, el domingo que llegué a México, que llegué de México, ya el lunes estaba en el debate político el tema de las redes sociales, por ejemplo. Y ahí la sociedad, al menos la sociedad política, ya inició o va a iniciar un debate alrededor de este tema. Ya la sociedad y la comunidad jurídica se está pronunciando alrededor de este espinoso tema y nadie duda que al final del camino aparecerá el derecho siendo el medio para o controlar o regular, ojalá que no, o para prevenir o para mejorar o para diseñar una política pública alrededor de las redes sociales. Ojalá que eso último fuese lo que ocurriera al final de este debate. Entonces, en ese contexto de cambio, de mutaciones, los abogados tenemos que también cambiar. Y en este sentido quiero recordar cuáles son los fines del abogado. ¿Qué fines persigue la abogacía? Como para recordarnos en qué posición social nos ubica, en este sentido, la sociedad, y también nos debemos ubicar nosotros como abogados o futuros abogados que seremos en un futuro. Y voy a pedir que por favor me vayan pasando la lámina. En primer lugar, no debemos olvidar que la finalidad suprema y principal que tenemos los abogados es la defensa del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas que imperan en el país, particularmente las consagradas en la Constitución política y demás marco jurídico que se derive de él. Ese rol, que es bastante pesado, nos hace estar en constante movimiento y opinión y generación de opinión en el entorno social. Una segunda finalidad de nuestra profesión es la de ser servidor y auxiliar de la administración de justicia, puesto que a lo mejor vamos a tener que ejecutar a través de un cargo judicial o una judicatura, una magistratura, un secretario, un fiscal, un procurador del Estado, en el que nos va a tocar seguramente no litigar, sino más bien juzgar, aplicar una pena, ordenar la ejecución de una sentencia a través de un embargo, ordenar el pago de una pensión alimenticia o acusar en nombre del Estado en un caso penal. Y un tercer fin, una tercer finalidad del ejercicio de nuestra profesión es nuestro activo accionar orientado a intervenir en forma legítima y en representación de los intereses de los particulares, es decir, de las partes, de las personas, de nuestros clientes,
de aquellos usuarios del sistema de justicia que acuden constantemente donde nosotros a querer que les resolvamos su problema, que lo asesoremos en un problema e incluso que le patrocinemos un proceso judicial, civil, familia, penal, etc. Y aquí, en esta finalidad, se tienen que conjugar tres elementos importantes: la formación profesional, los valores con los que contamos para ejercer ese ejercicio profesional en la formación, que deben de ser valores éticos, valores jurídicos y, por qué no decirlo, valores de orden moral, porque al final van a regir determinada conducta en el ejercicio de la profesión. Y las partes esperan mucha transparencia por nuestra parte como abogado para que ese patrocinio, ese acompañamiento, esa asesoría que le vamos a dar a las partes sea transparente, sea legítima, sea genuina y sea realmente una opción real para resolver su conflicto o resolver sus problemas. Antes de preparar esta conferencia me encontré con un libro, una revista para ser exacto, donde el profesor Bernardo Maesono, que es profesor de la Universidad San Martín de Porres, psicólogo, escribió un artículo en esta revista de la universidad y él hace un estudio para determinar los rasgos que desde la psicología consideran son natos en un abogado, y yo quiero compartirlos con ustedes. Por favor, si corremos la lámina. Dice el psicólogo, ¿verdad?, en esta revista que leí digital, que los abogados somos, miren qué interesante, solemos ser una persona a la que día a día le gusta tener debates bien argumentados. Tener una escritura fluida es una característica de un buen abogado. Ser una persona que le guste trabajar mucho. Es un buen negociador o mediador. Es una persona persuasiva. Tiene un corazón emocional para soportar el estrés. Los funcionarios públicos, los jueces o los clientes, cuando están molestos, los abogados tenemos la capacidad de controlar y a veces hasta de confesar o de confesor con respecto a nuestros clientes. Solemos ser, dice este psicólogo, personas organizadas. Somos persistentes, pacientes, decididos, seguros y ágil al momento de actuar. Tenemos gusto por la lectura. Somos amantes y fieles seguidores de la justicia. Y qué interesante esto último. Tenemos un gusto especial por la ropa formal. No sabía yo que un psicólogo o que la psicología nos había visto y nos había determinado estos rasgos característicos. Y qué interesante que desde la psicología, entonces, cuando aplicamos la psicopedagogía para formular la currícula de la formación del abogado, entre dentro de las habilidades que nosotros queremos crear en los abogados al formarlos, que aparezcan algunos rasgos muy particulares en nuestra currícula, ¿verdad? Por ejemplo, la persuasión, la mediación, la seguridad, la agilidad, el debate argumentativo, que son elementos importantes en los que nosotros deberíamos de ubicarnos en el entorno de nuestro ejercicio con estas características. Ojo, pues no todos somos de la excelencia para decir que nos vamos a ver reflejados en estos rasgos, sin embargo, pues aspiramos a hacerlo, ¿no? Hay algunos que yo diría no podemos excluir, es decir, no son opcionales. Escritura fluida, eso no es una opción dentro del ejercicio de la profesión, es un deber. El hábito de la lectura no es una opción,
Es decir, nos gusta la lectura porque es en el hábito de la lectura donde precisamente va a radicar nuestro trabajo. El debate argumentado, porque en la oralidad, si no argumentamos bien, si no sustentamos bien el discurso sustentado en argumentos técnicos, jurídicos, probablemente la balanza de la justicia no se va a inclinar a nuestro favor. No sé lo de la ropa formal, probablemente los abogados siempre andamos de corbata, de saco, llegamos a los juzgados, digo yo ese día, bien bañados, ¿verdad? Porque realmente nos gusta causar una buena impresión. Y yo lo decía, y lo digo en clase, cuando he estado con ustedes, que hasta el buen vestir y la estrategia del vestir tiene ahora una incidencia muy importante en la argumentación jurídica, porque ahora ya no es como antes, que el juez encerrado en su oficina, yo llegando a meter escritos al secretario, no nos conocíamos ni nos veíamos, solo llegábamos a traer la sentencia. Ahora con el juicio oral nos vemos las partes, nos vemos con el juez, nos vemos con los testigos, nos careamos entre todos y ojo, el dominio escénico tiene mucho que ver con la argumentación. Porque si uno ni las manos sabe usar y llega como una máquina robótica, no va a convencer a nadie. Y a veces hasta el color de la corbata o del zapato que llevamos va a incidir en que el jurado o el juez note o me escuche o me vea más para hablar. De tal manera que no es de casualidad que el psicólogo diga que nos gusta de manera especial la ropa formal. Es una estrategia también para ser un buen abogado. Viendo estos rasgos psicológicos, me quiero ubicar en el contexto, a ver si le pasamos la siguiente lámina, cómo nosotros en la UPOLI caracterizamos o percibimos al abogado que queremos formar en la escuela. Y me llama la atención que vamos coincidiendo, decía antes, con ese perfil psicológico. Por ejemplo, desde el punto de vista del conocimiento y las habilidades, aspiramos que al ingresar alguien a nuestras carreras, pues sea bachiller, pero miren qué interesante, que tenga razonamiento lógico, un dominio del lenguaje, es decir, facultad también para expresar sus ideas, hábito o aptitud para la comprensión de la lectura, una aptitud para relacionarse con otras personas y la capacidad de trabajo en equipo. Si lo vemos desde la actitud y los valores, decimos que queremos un abogado con pensamiento crítico respecto al funcionamiento de las instituciones sociales y jurídicas, con un sentimiento de solidaridad, con el dominio de la vocación conciliadora, con un sentimiento de solidaridad, el respeto al Estado de Derecho y el bien común, la equidad y por sobre todas las cosas, una vocación a la comunidad. Si lo vemos desde los conocimientos y habilidades con el que el graduado va a salir, es decir, el abogado que yo ya quiero en la calle, lo quiero con una sólida formación académica, con habilidades para el correcto ejercicio en el campo de la profesión, tanto de la abogacía como el notariado, con el conocimiento pleno del marco jurídico vigente, técnicamente capacitado, con un juicio crítico basado en observación científica, formado con un sentido humanista, altamente capacitado para ejercer la profesión en el litigio o la práctica jurídica y preparado en el dominio del idioma inglés. Hago estos dos contextos porque hablar de cuál es la tendencia en la formación, o más bien cuáles son las competencias que los abogados en este siglo debemos tener, tenemos que partir de lo que son el fin primordial de nuestro ejercicio, este elemento importante que me pareció novedoso, cómo la psicología nos ve, y este contexto dentro de la universidad, cómo nosotros queremos vernos una vez
que vamos a formar y graduar a los abogados. En un segundo apartado, quisiera abordar el hecho de que nosotros, en la tradición de nuestra formación y en el ejercicio de nuestra profesión, hemos estado imbuidos en unos derechos que ahora incluso están cobrando muy poca relevancia en el ejercicio profesional. Normalmente cuando estudiamos derecho, creemos que lo que vamos a hacer es civilistas, penalistas, laboralistas, administrativistas, constitucionalistas. Sin embargo, y aquí viene el primer reto, sin embargo, como el derecho muta, cambia todos los días, ahora los abogados debemos de perfilarnos a las nuevas tendencias jurídicas que en el entorno general, mundial, particular, nacional, regional e internacional se está produciendo. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de un derecho que se amplía más allá de esas 40 asignaturas jurídicas que estudiamos en el plan de estudio. Ahora se habla del derecho financiero, del derecho informático, del derecho genómico, del derecho medioambiental, del derecho industrial, del derecho a la integración, del derecho cibernético, del derecho marcario o patentario, del derecho de nuevas tecnologías, el derecho aeronáutico, el derecho del ciberespacio, el derecho privado de la Internet, etc. Y ninguno, creo, de estos, al menos de 2 o 3, están en la currícula. Los otros, ¿qué tenemos que hacer? Continuar preparándonos y estudiando a fin de ver que no solamente en el campo civil o en el campo penal está nuestra fuente de empleo, sino que hay novísimos derechos que también están abriendo un campo importante en la industria, en la empresa, en el sector público, institucional, estatal y, por qué no decirlo, en amplios sectores de la sociedad política o de la sociedad civil, como querramos llamar, en nuestro entorno. Por ejemplo, ¿qué es lo que está en debate ahorita con el tema de las redes? Lo vamos a encontrar, si seguimos por favor la lámina, lo vamos a encontrar ¿a dónde? En el derecho informático. Vamos a tener que leer un poquito de derecho cibernético, vamos a tener que leer un derecho de las nuevas tecnologías y vamos a tener que estudiar el derecho del ciberespacio. Hoy que salí en el programa de Jaime Arellano, me llamó mi buen amigo y mi querido amigo Monseñor Bae y me dice: Óscar, me van a hacer un... y yo no sé de qué voy a hablar sobre este tema. Sí comparto con vos la idea, la prevención, pero decime qué cosa es eso informático, cibernético, me dice, porque no sé nada de eso. Para una entrevista que va a dar un teólogo, un sacerdote, pero me pueden llamar también de una empresa para decirme, doctor Castillo, mire, yo tengo una empresa que es proveedora de servicios de Internet y necesito que me dé una asesoría sobre derecho informático. Pregunta del millón, ¿estaré preparado profesionalmente con respecto a esa nueva tendencia? ¿Habré leído sobre eso o solo me estoy quedando estudiando el asesinato, el homicidio y no me estoy preocupando por estudiar el hackeo, el virus o los delitos ciberespaciales, como por ejemplo el robo de identidad, o los delitos que ahora comunes se están llevando por la vía del ciberespacio, es decir, a través de la Internet, como son el abuso, el acoso, el bullying, la calumnia, la injuria, etcétera. ¿Cómo voy a ir a probar o a argumentar ante un juez que mi cliente, el defendido, no cometió tal delito si no he leído qué cosa es el derecho informático, el delito ciberespacial, el delito cibernético? Eso es muy importante. Otro elemento importante, y es que yo no sé si se han dado cuenta que ahora se están cayendo más los aviones. Bueno, entonces ahora está apareciendo nuevas normas, nuevos tratados, nuevos convenios alrededor de cómo regular el uso
la duración, el manejo, las redes de la aeronáutica en términos generales. Entonces, hay ahora construido un derecho aeronáutico. Antes creíamos que este era un tema del derecho privado, incluso de la autorregulación privada, y ahora no necesariamente es así. Estamos encontrando la necesidad de regular, por ejemplo, los derechos de los que consumen boletos aéreos porque viajan en aviones. El tema de los seguros, por ejemplo, se está reforzando. El tema de cuánto dura un avión en su uso en horas de vuelo diario, cuánto o cada cuánto deben estos vuelos tener que hacer las reparaciones, mantenimientos o cambios, cómo se hacen las transacciones de compra y venta de las aeronaves e incluso cómo se registran. Porque siendo bienes muebles, se registran como que si fuesen inmuebles. Esas cosas son las cosas novísimas que en el derecho, el nuevo derecho, y el nuevo derecho va a saliendo cada día más, que la sociedad, repito, vaya demandando más regulación del Estado, porque al final ese es el reflejo social que vamos a ver en la imagen del derecho. Yo creo, y aquí centro mi conferencia, que los abogados y las abogadas tenemos nuevos desafíos. Por favor, correr. Es decir, frente a las grandes transformaciones, a las mutaciones, se nos va a exigir a los juristas, a los abogados, a los que nos dedicamos al derecho, de manera muy particular, estudiar, interpretar, argumentar y resolver problemas legales permanentemente. Y para eso, yo resumo en 5 desafíos y luego voy a recomendar algunas estrategias para el éxito profesional que nos van a servir para desempeñarnos en esta nueva era, en lo que la embajadora de los Estados Unidos llamó la cuarta revolución, que es la revolución de las tecnologías. Un primer desafío, creo yo, frente a este cambio, mutación y transformación, es el desafío de la actualización. El ordenamiento jurídico nuestro ha cambiado, yo les decía a los estudiantes de primer año, con una vuelta de calcetín total. De un juicio civil escrito a un juicio civil oral. De un derecho de familia estudiado desde la presencia civilista a un derecho de familia autónomo, con un código de familia que incluso invoca la oralidad procesal. De un código del trabajo totalmente alejado de una realidad social en el tema de la empleabilidad y de la estabilidad, a un código laboral y un código procesal laboral oral con tendencias más prácticas a tutelar los derechos de los trabajadores. Hemos hecho en Nicaragua reforma entonces civil, penal, laboral, en materia procesal, y hemos hecho incluso hasta reformas constitucional para adaptar ese marco jurídico a estas nuevas transformaciones. Entonces, ¿qué nos queda a los abogados? Actualizar constantemente nuestro acervo jurídico y actualizar constantemente nuestro conocimiento jurídico. Yo reitero, esta es una de las carreras, y aquí está la pasión por la que yo estudié Derecho, esta es una carrera que despierta tantas pasiones, esta es una carrera que lo que estudiamos hoy ya mañana no existe, porque estudié Derecho Procesal Civil con el PR, y ahora que me gradúo, voy a graduarme y voy a ejercer el derecho con el CPCN. Es decir, es la actualización que va ligada al primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento del abogado? ¿Cuál es el primero? ¿Se les olvidó? Estudia. Porque dice Couture, el derecho cambia. Y si no lo estudias, si no lo actualizas, cada día vas a ser menos abogado. Sabias palabras, allá en 1965, lo dijo en la Universidad Católica de Chile el maestro. En segundo lugar, un segundo desafío
es la nueva influencia del derecho internacional. Ya nos estamos volviendo supranacionales. Nuestras leyes están o viniendo desde nuestra frontera hacia el sur o hacia el norte, o uniéndose norte y sur, este y oeste, y abriendo nuestra frontera al derecho. Los tratados de integración ahora configuran un nuevo derecho que se llama el derecho de integración. Y entonces nuestras leyes se están integrando, y entonces nos vamos a volver abogados no de Nicaragua, sino de Costa Rica, abogados de Guatemala, abogados en El Salvador. Y ya el CESUCA, el Consejo Superior de las Universidades de América Central, ya aprobó un tratado regional a través del cual se va a abrir la frontera al libre ejercicio de la profesión. Entonces vamos a tener que estudiar el derecho penal hondureño. ¿Quién dice que no vamos a ir a litigar a Honduras o vamos a ir a litigar a Guatemala, como ya lo están haciendo, por ejemplo, abogados nuestros a través de oficinas o redes regionales? Ya tenemos al menos 5 o 6 bufetes muy importantes en Nicaragua que tienen presencia regional y que son muy destacados. Uno de ellos, por ejemplo, está Abogado y Asociado, que tiene desde Guatemala hasta Colombia oficinas regionales. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de que la supranacionalidad del derecho es una realidad. Ya tenemos, por ejemplo, una Corte Interamericana de Derechos Humanos que emite sentencias constantemente, y eso en qué nos ayuda en el tema de la convencionalidad y el control de convencionalidad de los derechos, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Ya tenemos una Unión Europea con un tribunal incluso superior de justicia europeo, con leyes europeas de aplicación en todas las 25 naciones que integran esta unión. Nosotros ya tenemos un sistema de integración centroamericano, incluso con una Corte Centroamericana de Justicia, con un Parlamento de Justicia y con leyes e incluso códigos tipos que se van a ir creando, como ya tenemos uno, el Cauca, que es el Convenio Aduanero Centroamericano, Convenio Aduanero Unificado de Centroamérica, que en materia de aduana ya tenemos un estándar de tasas, aranceles, régimen aduanero. ¿Quién dice que no podamos tener un código penal centroamericano? Entonces, no olvidemos que hay influencia en nuestro derecho del derecho internacional y por consiguiente un buen abogado debe estar a la saga y a la caza de todo lo que en materia de derecho internacional, más allá de nuestra frontera, se está produciendo y que están teniendo un impacto en nuestra vida jurídica. Un tercer desafío es la irrupción de los métodos alternativos de solución de controversia. Yo sigo insistiendo, el abogado del siglo XXI no es el que entabla pleitos, sino el que los evita. No es el más bochinchero que se va a volver buen abogado, sino, lo vieron tanto en los rasgos psicológicos como en los rasgos propios de nuestro currículo, dice 2 elementos: persuasivo, mediador y negociador. El abogado del siglo XXI debe buscar en la justicia alternativa, que es más rápida, que es ágil, que es beneficiosa, la solución de un conflicto. Le es más fácil porque no necesita preparar un argumento que luego va a tener que llevar al letrado judicial. Le es más ágil porque le permite resolver casi con una inmediatez increíble el problema a través del carácter persuasivo que él tenga, pero también le es fácil al Estado, porque probablemente va a llegar un momento en que a lo mejor lo que no vamos a necesitar son tantos jueces, sino mediadores, en que cada abogado sea un mediador, un arbitrador o sea un conciliador. Esas 3 instituciones están transversalmente en nuestra legislación procesal. Nadie puede, ningún juez
admitir demanda si de previo dice no va a la mediación. Nadie en familia puede dar trámite a la demanda de divorcio sin una conciliación, o en materia laboral. Es decir, esto nos exige a nosotros cambiar de mentalidad y cambiar el giro de lo que creemos nos toca hacer. El litigio debe ser la última salida frente a un problema que se nos plantee. Y la primera alternativa debe ser la de negociar. La justicia, repito, alternativa es un medio ágil, fácil, inmediato y económico para resolver los conflictos. Esa habilidad no la podemos perder. Antes éramos negociadores, pero en medio del bochinche. Se llamaba, o se sigue llamando, transacción. ¿Qué es la diferencia entre la transacción y la mediación? Que uno transa cuando el pleito ha iniciado. Entonces, cuando vos ya vas viendo que el asunto es mejor ponernos de acuerdo y no seguir, transar. Que es la ventaja de la justicia alternativa actual, de la mediación, es que la hace de previo al pleito. Entonces, colegas, ¿ah? No es el que entabla un buen pleito el mejor abogado, sino el que los evita. Y a veces es mejor un mal arreglo que un buen pleito. No nos olvidemos de ese desafío importante, y es que nosotros debemos desarrollar competencia alrededor de utilizar la negociación, la mediación o los métodos RAC como una herramienta permanente en nuestro trabajo profesional. El otro desafío es el impacto que la oralidad está teniendo en los procesos judiciales, en los procesos civiles. Las tendencias del derecho procesal son hacia la oralidad, y ahí se combina un elemento tecnológico también. Ya los jueces levantan el acta de audiencia, dictan el auto y la sentencia de manera automática incluso. Terminando, la suben al portal y usted con su código ya le puede dar seguimiento incluso al proceso. Todo eso lo trae la oralidad. La oralidad no es solo hablar. La oralidad es una técnica procesal que ayuda, facilita que los procesos sean más céleres e inmediatos y que haya un contacto directo y que se pueda en 2 o 3 audiencias desahogar todo el proceso mismo y no en largos periodos y largos tiempos como era antes en el principio escrito o en el derecho procesal escrito. Entonces, la oralidad incluso lleva tendencias no solo a hacer en lo civil, en lo penal, sino que también en lo administrativo, y probablemente se pueda ir configurando ya, como yo sé que por ahí va la cosa, en el derecho mercantil. Porque la idea es, una vez que se apruebe el Código de Comercio nuevo, es crear los juzgados comerciales. Porque ahora se están llevando en las jurisdicciones civiles también los temas de derecho mercantil, ¿verdad? Pero la idea es que haya un juicio también mercantil y por consiguiente que sea de carácter oral. Entonces, la oralidad nos obliga a prepararnos constantemente en el dominio del lenguaje, en el dominio escénico del lenguaje, en el dominio del lenguaje coherente, en el dominio del lenguaje lógico y en el dominio del lenguaje argumentativo. Si alguno todavía aquí estudiando cuarto, quinto, tercer año, me decían, y alguno primero, todavía le da pena hablar, está todavía en posibilidades de arrepentirse. ¿Por qué? Porque se va a ir a enfrentar a ese modelo, a ese proceso, y que si le da miedo hablar, entonces que comience en su cuarto a hablar solo, aunque sea, ¿verdad? O que comience a gritar solito, porque la oralidad llegó para quedarse en nuestros procesos judiciales, en nuestros procesos o en nuestro derecho procesal. Y un quinto desafío son las nuevas áreas de la práctica jurídica a la que ahora
nos estamos entendiendo. Miren ustedes, les decía antes, nos vamos a ir olvidando de que solo vamos a ser civilistas, penalistas, laboralistas. No. Ahora tenemos que ir pensando en prepararnos para ser abogados especialistas en derecho económico, abogados especialistas en derecho de telecomunicaciones, especialistas en derecho del medio ambiente, en derecho de la energía, en prácticas comerciales internacionales, etc. Y les voy a contar lo bueno de este tema. Es que en Nicaragua nada de esto es extraño. ¿Ustedes saben por qué la empresa que presta el servicio de energía en Nicaragua, que es un monopolio, le da batazo al ente regulador INE? Porque tiene a los mejores abogados en derecho de energía ahí. Y entonces cada vez que el consumidor llega a INE y pone su denuncia, cuando llega el papel a manos de los abogados especialistas en derecho de energía, porque hay una ley que regula la electricidad en Nicaragua, entonces le dice, ve, es que no presentó bien la denuncia, es que no hizo el llenado del formulario como debe, es que el cálculo de los kilovatios conforme la ley no es esa la fórmula, y comienzan a hablar de una serie de cosas que en el derecho administrativo llamamos lo que se llama, valga la redundancia, el derecho del servicio público. Y el servicio público es una entrada grandísima al ejercicio profesional. Ahí tenemos ENACAL, INE, Telcor. 3 entes reguladores con 3 leyes particulares, y les pregunto, ¿quiénes de ustedes sabían que existe eso y quiénes de ustedes optarían por ejercer esa parte del derecho como tal? Hay 6 millones de consumidores de energía, 6 millones de consumidores de telefonía, 6 millones de consumidores de agua. ¿No creen ustedes que hay empleo allí? Lo que pasa es que cuando salimos desde derecho, todos quieren ser juez. No hay cama para tanta gente. Y lo más probable es que ya ni jueces necesita el sistema. Porque hay un libro, que por ahí debe de andar ese libro, lo voy a rescatar, que escribió el maestro Teodosio Palomino, un laboralista de mucho prestigio en Perú. El maestro Alejandro tuvo la oportunidad de conocerlo, un viejito de 90 años, pero ahí anda, perdónenme la palabra, jodiendo todavía, en el buen sentido de la palabra. Escribió un libro, yo lo prologué, que se llama Su Señoría el Juez Robot. Y yo le decía a Palomino, pero vos estás loco. ¿Cómo se te ocurre escribir eso y pedirme que yo haga un prólogo? Escribilo, Pipito, me dice. Vas a ver que vas a hallar información. Bueno, me dejó planteado el reto. Me puse en la internet porque los abogados tenemos que ser cibernautas por excelencia, y me metí a navegar. Y de casualidad me cayó un artículo escrito en China, donde el autor, precisamente, el artículo científico comenta que ya en algunas ciudades o provincias chinas se está aplicando la administración de justicia por la vía de la computadora. ¿Y qué está haciendo la máquina? Bueno, a la máquina le alimentan información jurisprudencial, a la máquina le están metiendo una serie de sentencias que son símiles, es decir, sobre casos parecidos,
en el que la identidad de la cosa, el objeto y todo es igual, y entonces el juez entra a la base de datos y busca en la máquina el caso en particular y ya le sale cómo va a resolver el caso que le está llegando a su juzgado. Entonces dije yo, no está loco Palomino, ni yo estoy loco cuando escribí el prólogo. Quiere decir que los robots, esa es la cuarta revolución, pueden llegar a ser administradores de justicia y eso nos va a desplazar en nuestra profesión. Es lo que yo decía hoy en la mañana en mi entrevista, ¿cómo hacemos para humanizar la tecnología? Porque pareciera que la tecnología nos está deshumanizando, es decir, sacándolo a los seres humanos y sustituyéndolos por la máquina. Entonces, de ahí es importante que estas nuevas prácticas jurídicas que están surgiendo en el derecho, nosotros las dominemos con bastante interés, con bastante decisión, para que seamos más competitivos, ¿verdad? Y para no decir no como abogado frente a los casos que se nos presentan. Entonces, no es siendo juez, no es siendo fiscal, incluso litigante, en lo penal, en lo civil, donde está la cabida para nuestro ejercicio profesional. Finalmente, si estos son los 5 desafíos que tenemos, ¿cómo alcanzar el éxito en el siglo XXI? Yo lo digo en la siguiente línea. Necesitamos una formación académica adecuada. A mí no me cabe la menor duda que ustedes eligieron la universidad, la escuela y la carrera adecuada. Porque esta cátedra forma parte de eso que decimos una formación académica adecuada. No es solo el aula la formación. En el aula se cumple un papel en la formación. Pero hay otras actividades, los congresos, los seminarios, las cátedras, las revistas. Ahí andaban bravos porque les cobraron 240 por la revista. Y un alumno me dijo, ¿y para qué me sirve esa babosada? Entonces lo agarré porque a mí no me van a levantar la voz porque me la quieran levantar. Vení para acá. Agarra la revista, vení. En la revista número 3, buscate un artículo que se llama Drones. Léelo, ahí está, Drones. Lo escribió la doctora Jaburek, una profesora que viene al doctorado a dar clases gratis a la universidad y nos regala el artículo gratis, porque un artículo hay que pagarlo. Ella me lo regala. Y te voy a preguntar, ¿te acordás la semana? ¿Vos ves televisión? Le digo, no, te voy a contar. La semana pasada el presidente del COSEP, en sus alocuciones semanales que él hace los días miércoles, dijo que el COSEP está preparando un proyecto de ley que regule los drones en Nicaragua. No es importante la revista. ¿Sabías vos que te va a tocar como abogado, en un plazo de 2 años, en una empresa que te den trabajo, por no leerte un artículo sobre drones, te van a ver como baboso y no te van a ver competitivo? ¿Por qué? Porque descartaste, desechaste 120 pesos. ¿Ah? Invertir ahora en un libro es una locura del decano. Ahí comenzaron a escribir en los memes. Uno hasta dijo que estaba haciendo negocio yo. Una formación adecuada, porque el que no estudia cada día será menos abogado. Especialización. ¿Ustedes creen que ya licenciados ya están hechos? No. Les van a pedir una maestría para la experticia. Les van a pedir una especialización para la actualización. Les van a pedir un doctorado para la investigación. Es más, ahora piden las notas cuando uno va a trabajar. Antes a mí me pedían el título nada más. Ahora dice sus notas, por favor.
porque quiero ver si usted recibió una formación adecuada. Incluso la Corte dice que yo quiero abogados con formación adecuada. Entonces yo quiero que por favor discutan un plan de estudio al menos único. Entonces, una formación adecuada y una especialización nos va a llevar al éxito. Nos va a llevar al éxito la actualización jurídica. Abogado que no se actualiza se va a ir depreciando rápidamente. Va a ser de esos abogados, y no voy a decir el nombre, pero un colega, amigo mío, muy querido, el abogado solo ha sabido cobrarle, pero no ha sabido hacer la gestión. Esos son los abogados que se van depreciando. Como no saben, como no están preparados, entonces sí aprenden a cobrar, pero no a resolver problemas. Entonces, la actualización jurídica que me la da la especialización, que me la da la formación posgraduada, pero que me la da también el estudio permanente. Mire qué interesante. Composición y publicación de artículos y temas jurídicos. Los abogados tenemos que estar en la palestra del debate. ¿Cuál es el miedo? ¿Quién dijo miedo? En la opinión pública, en la privada, en una revista, en un medio, tenemos que estar constantemente publicando lo que pensamos. Yo les decía a los chicos de primer año, la gente hasta cree que nosotros vamos a resolver el mundo. A mí, como me ven en la televisión, ya me han confundido con Néstor Porta. De repente, cuando uno está en un ambiente público, la gente se me acerca y me dice, doctor, usted que es abogado y que usted es pues muy sabido, muy sabio, me dicen algunos, exageran, ¿qué opina de esto? ¿Cuál es la salida? Y yo siento una carga pesada. Y fíjense que no me ha pasado solo a mí. Le ha pasado a varios colegas abogados que la gente les pregunta sobre cualquier cosa que no es jurídico, pero que tiene seguramente una preocupación social que va a terminar en lo jurídico. Yo qué sé de las redes, hasta me salí de ellas. Pero me preguntaron, y yo, ¿y qué hice? Me obligué a leer, a actualizarme, a buscar información, porque no vamos a ir a dar información irresponsable. Entonces, escribir también se vuelve una pasión. Lo vieron en los rasgos psicológicos. Dice, somos dados ¿a qué? Al escribir bonito. Decía doña Elfa Rayo, usted habla diccionariamente. Es para decir que yo hablaba bonito. Entonces, darnos a conocer, influir en el derecho a través de la publicación o la composición de artículos y temas jurídicos. La experiencia laboral, claro. La experiencia laboral es el recorrido en todas las áreas, la empleabilidad constante y el fogueo. Hay abogados que por falta de experiencia no los contratan. O hay abogados que se han quedado en un tipo de trabajo y no se reinventan. Y cuando llegan a nuevas cosas, las rechazan. Como un profesor que ya murió, pero no por eso tengo que revelar su nombre, cuando estábamos trabajando el proyecto de reforma procesal civil, el actual, me invitó la magistrada que presidí esa comisión, ya fallecida, la doctora, se me fue el nombre, Ligia Molina. Me dice, doctor, necesito los 6 sesudos del país que nos ayuden a formular la idea. Bueno, le voy a mandar al profesor X. No, usted es uno de los sesudos. Si se quiere traer otro, traiga. O sea, bueno, vamos a llevar 2.
y me lo llevo al profesor, y claro, andaba más o menos por los 60 y pico de años, y no estaba de acuerdo con la reforma oral. Claro, pero enemigo a muerte de la idea. ¿Saben por qué? Porque su experiencia laboral era la antigüita. A él le gustaba el PR porque ese sí se lo sabía, no quería leerse el nuevo. Eso es. Le tenemos miedo. Porque nos acostumbramos, nos enquilosamos y hasta nos volvemos conservadores en el tema jurídico. Entonces, la experiencia laboral no es la de la empleabilidad nada más, también es la de reinventarnos para hacer nuestro trabajo. Y ojo, no es poniendo un bufete y a la par se vende hielo y se vende rosquilla, ¿verdad? Porque tampoco es así. Pero hay que reinventarnos de tal manera que nuestra profesión sea siempre como es y lo ve la sociedad, importante, pertinente y necesaria. La tecnología. Abogados del siglo XXI que solo saben facebookear. Y ahí están la mayoría de ustedes pegados al Facebook, lo juro. Les voy a contar otra cosa. Ahora que venía hablando con Monseñor Bae, me dice él, Oscar, yo estoy de acuerdo con vos en el tema de la prevención y en el tema de la educación. Fíjate, me dice, que cuando yo estudié mi doctorado, yo no sé si te pasó a vos, me dice, me tuve que robar un libro de la biblioteca teológica en la universidad que estudié en Roma, porque era el único y si no me lo robaba, no hacía mi trabajo de doctorado. Y ahora me dice, en mi tablet, Oscar, ando todas las Biblias del mundo. En mi tablet ando todos los libros teológicos del mundo. Y le digo yo, doctor, monseñor, yo no me robé ningún libro, pero sí le cuento que iba a hacer fila allá en la UCA con el de García Maínez para que nos sacaran la fotocopia, que a veces en la fotocopiadora del suegro del profesor Roger ni trataban hasta 3 días. Y entonces como él tenía la influencia, lo metíamos a él y él nos sacaba rápido la copia. Y le digo, fíjese, monseñor, que estoy alegre porque lo que usted me está diciendo me pasó y se los comento a los chicos y no me lo creen. Que yo, con esa tecnología, y Jerry que está aquí, y Roger, con esa tecnología en el 90, yo hubiera sacado 6 doctorados. Dice él, todas las aplicaciones, me dice, jurídicas, yo las ando en mi tablet porque yo leo el derecho, Oscar. Y ahora que te tengo a vos, me dice, mi consultor permanente. Le digo, eso le digo yo a los chicos, que esas babosadas que andan, que parecen televisores, se van a Google Play, o Play Google, como le quieran llamar, y ahí pongan derecho y les va a salir 3.000 aplicaciones. E incluso pueden innovar ustedes aplicaciones que luego pueden subir a internet. Los abogados del siglo XXI sabemos qué cosa es una computadora. Si en casa de herrero no hay cuchillo de palo, ajá, experto en derecho cibernético y no tiene computadora. ¿Y cómo es eso? El teléfono es una herramienta, no es un juguete. El celular acorta distancias, acorta la tecnología vieja por una más rápida. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo, abogado, estoy en más contacto directo con mi cliente. Incluso no necesito darle asesoría directa, se la mando en WhatsApp. Y hasta venden unos tecladitos. ¿Se han fijado que ando un tecladito yo? Para no escribir yo, sino que con mi tecladito yo contesto hasta un correo en mi celular. Yo ando full time, mano. Run time, tiempo abierto. A mí mi jefa no me dice, esperemos que venga Oscar de México. No, no.
Estando en México yo estoy en una reunión o dando clases y mi jefa está pidiendo que le diga tal o cual cosa. Esa es la tecnología y esa es la que el abogado debe aprovechar. Claro, tengo 5 empleos, llevo 20 asesorías. Y si llevo 20 asesorías, ¿por qué? Porque yo a mi edad estoy siendo competitivo. ¿Y ustedes por qué no? Si son los de esta generación, son los de esta revolución. ¿Saben qué era mi revolución? La Revolución Popular Sandinista. ¿Saben cuál era mi revolución en los 90? Copiador. Y la grabadora doble casetera. Hoy la música la andan ahí en esos chunches también. Ahí se meten aquí en las babosadas en el oído y ahí voy oyendo yo como unos gatos cantar, cómo lo llevan de alto que hasta se oye en el pasillo el ruido. Nuevas enfermedades, cáncer de oído, no sabía yo eso. ¿Y qué lo está provocando? El uso de los celulares y los dispositivos en las orejas. Para eso vamos a usar la tecnología. No, la tecnología, la nueva era, nos pide ser abogados, cibernéticos, cibernautas, informáticos, porque son herramientas que nos están facilitando y haciendo competitiva nuestra formación. La organización estratégica. ¿Qué les dije allá? Trabajo en equipo. ¿Qué les digo en el aula? No se peleen con el que más sabe, porque no sabemos el día de mañana que vayamos a pedir empleo, que este más es el que nos entreviste, no nos va a dar el empleo. Todo lo contrario, únanse y armen sus bufetes, hagan sus firmas, organícense, sean ustedes sus propios empleados, no salgan para ser empleados de nadie, si esta es la característica de esta profesión. Esta profesión le llaman las profesiones liberales, medicina y derecho. El médico tiene su consultorio y el abogado su bufete. Y los que elegimos ser empleados, como yo, lo hacemos para formar, pero también llevamos nuestras asesorías aparte. Porque la más mal pagada de todas las profesiones es la docencia. Y no da. Aquí dicen en Upoli que los abogados somos los más chic, los más popos. Claro. Sino que me lo dijo un amigo que no le han hecho el juicio, pero ya le han cobrado casi la mitad de lo que iba a cobrar. Ya pagó la prima de un coche mínimo. Esos son los abogados sin vergüenza. Pero no somos, ¿cómo les he dicho? ¿Qué les he dicho? No aceptemos que nos digan ladrones. Cobramos por nuestros servicios prestados y ahí se conjuga lo ético, lo moral y lo jurídico. Damos un buen servicio, por eso cobramos. Pero si damos un mal servicio y cobramos mucho y robamos, ese sí es sinvergüenza. Como también hay médicos sinvergüenza, ingenieros sinvergüenza y arquitectos sinvergüenza. Todas las profesiones. Mientras existe el mal, andará por ahí. Capacidad y presencia. Tenemos que ser notarios y notorios. Que nos vea la gente. Ojo, vayan a ver los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya los han leído? 10 años de profesión. 5 de haber sido juez o magistrado. De honradez y notabilidad. Notable. Es decir, de arraigo bueno, de conocida prestancia, de conocida reputación. ¿Nombrarían ustedes a un magistrado que solo preso ha estado? ¿Ah? ¿O un abogado que solo en la cárcel vive? ¿Cómo es eso? En casa de herrero no hay cuchillo de palo. Y los conocedores de la ley somos los que estamos presos. ¿Qué tal? Entonces, la capacidad y la presencia quiere decir que tenemos que ser notorios. Asesoría bilingüe. ¿Cuántos quieren hablar inglés? No pregunto cuántos hablan.
¿Cuántos quieren hablar inglés? Solo 2, 3, 4, ahora como que todos, ¿verdad? Se nos está pidiendo hablar otro idioma, porque el derecho internacional viene escrito en chino, si fue en China, en francés, si fue en Unión Europea, en inglés, si fue en Estados Unidos. Y al leérnoslo, lo tenemos que leer en francés o en inglés. Si queremos regionalizarnos y prestar nuestro servicio en Centroamérica, seguramente le vamos a trabajar a una transnacional en la que el dueño habla inglés. Si los chinos, cuando iban a abrir el canal, que al final ni a Zanja llegó, cuando los chinos iban a abrir el canal, le dijeron a Nicaragua, que tu gente hable chino. Mis chinos no tienen por qué hablar español, dice. Es que así es. Los gringos no dicen, voy para Nicaragua, entonces voy a estudiar español. No. El que va a hablar conmigo que hable inglés, dice. El que va a litigar conmigo que hable inglés. Si ustedes no manejan el inglés, no solo menos abogados, sino menos competitivos. No van a competir. Hay otros que les va a robar el empleo, porque ahora te piden eso, título, nota, inglés, maestría, alguna especialidad, sí. ¿Trabaja usted en equipo? ¿Tiene algún problema para trabajar en equipo? ¿Ha trabajado usted bajo presión? ¿Domina bien el estrés? Porque parece ser que el derecho del trabajo ahora tiene un componente importante, el estrés laboral, claro. Si de repente uno sale loco de aquí. Esa parte de la asesoría bilingüe. Y finalmente, la calidad y la competitividad. Buenos abogados y abogadas. Todo lo demás nos lleva a lo último, a la competitividad. Bien formado, con posgrado, con idioma de inglés, con manejo de la tecnología, ahí van a ver que nos van a hallar y nos van a buscar para emplearnos o nos van a buscar para darnos caso, para darnos trabajo, o vamos a abrir un bufete en el que el valor agregado, en el que el cliente llega, es que aquí se habla inglés, se manejan los tratados internacionales, manejamos el civil, manejamos la familia, prestamos asesoría económica, financiera, contable, etc. Si trabajo hay. La corte está afligida porque dice que hay 30,000 abogados. A mí eso no me aflige. Lo que me aflige es si están trabajando o no. Lo que me aflige es que según Naciones Unidas deberíamos tener 80,000 abogados formados. Porque se dice que por cada 100,000 habitantes deben haber 100 abogados. Entonces, nos hacen falta. Pero, repito, como hay uno que es competitivo, le quita el trabajo a 10. Y entonces tiene 5 empresas, 7 asesorías, tiene el bufete, llega a dar clase en la noche. Es competitivo. Los otros 5 no son competitivos. Ahí van a andar repartiendo enchiladas de taxistas o allá al final de los juzgados en el portón de atrás esperando que llegue el camión de presos para decir casito, casito, casito. Al final es, ¿verdad? Que se van atrás del tribunal y llega el camión a tirar como cuando va uno a meter para tirar los aguacates y llegan a tirar. A manera de conclusión, entonces, creo yo que los 5 desafíos para las nuevas generaciones de abogados, los reitero, son de carácter ineludible asumirlos. Necesitamos en la formación que ustedes reciban profesores que les expliquen con claridad estos retos que debemos enfrentar desde el punto de vista profesional. Pero es importante que tomen en cuenta ustedes, a efecto de elevar la calidad de su servicio jurídico, esas recomendaciones, esas propuestas y esos desafíos que se nos plantean. El mejoramiento del trabajo de los abogados, ¿a qué nos va a ayudar? Al esfuerzo de la construcción de lo que cada día queremos siempre, la construcción de un verdadero Estado de Derecho
que con tanta urgencia requiere nuestro país. Muchas gracias.